Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos a El Dato. Me acompaña Salim Zaidán Albuja, abogado con formación en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, docente universitario, a quien le doy la bienvenida. Hola Nicolás, un gusto estar en tu programa y un saludo a todos los que nos ven a través de la señal del Dato. Muchísimas gracias y recuerde que este programa también está siendo retransmitido a través de la señal de Ignato y el canal Telepremier. Bien, Ecuador celebra, por decirlo así, ¿no?, la primera extradición a Estados Unidos del señor Adolfo Macías, alias Fito. Ya está en Estados Unidos, se ha declarado culpable. Ahora la pregunta puntual es, ¿qué beneficios podría traerle al Ecuador que haya sido extraditado este criminal que tiene algunos casos que resolver en Estados Unidos? Bueno, un primer paso importante que se dio fue el año pasado cuando se aprobó una enmienda constitucional al artículo 79 de la Constitución. ¿Qué decía este artículo? Que se prohibía la extradición de ecuatorianos, ¿sí? Se podía extraditar solamente extranjeros requeridos por la justicia de otros estados. Sin embargo, el presidente Noboa insistió en una pregunta que ya había sido presentada por el expresidente Guillermo Lasso y que no había sido aprobada por el pueblo. En la consulta. En buena hora que no se aprobó, porque estaba solamente circunscrita a delitos relacionados con el crimen organizado. ¿Es que no se aprobó en ese momento porque la pregunta estuvo mal formulada o por un tema de que Guillermo Lasso no gozaba de la aceptación ecuatoriana? Creo que por lo segundo. Por lo segundo. Efectivamente, Guillermo Lasso era el proponente de esa enmienda. Él no tenía buenos números en cuanto a popularidad, en cuanto a aceptación de la ciudadanía, y enfrenta la consulta, el referendo constitucional, el presidente Noboa, en otras circunstancias, con un mejor capital político, y eso le permitió lograr la aprobación por parte de la ciudadanía. De una pregunta mejor formulada, tengo que decir que el presidente Noboa la formuló mejor, de manera amplia, sin que esté circunscrita solamente a temas de crimen organizado. Le pregunto porque cuando usted menciona esa pregunta que está mejor formulada, ¿usted cree que el ecuatoriano sí está revisando ahora en la consulta la pregunta puntual o dice, sabes que estábamos cansados de la inseguridad que estábamos viviendo y aquí vemos una alternativa, o simplemente es por el liderazgo que Noboa tenía en ese punto? ¿Cuál de los tres puntos sería ahí? Creo yo que el capital político del presidente definitivamente le favoreció para que la ciudadanía respalde esa pregunta, más allá de si la haya analizado con detenimiento. Yo sí creo que hay que ser realistas. Sí. No todo el electorado va bien informado a las urnas, leyendo detenidamente las preguntas que pone a consideración el presidente, en este caso como proponente, sino que, claro, vendieron bien la idea de que la extradición se pueda conceder para cualquier ecuatoriano que haya cometido delitos en el extranjero y sea requerido por la justicia de otro estado. Entonces, en este caso, el presidente Noboa propuso ese cambio, fue aprobado por la ciudadanía y se puede extraditar un ecuatoriano por cualquier tipo de delito, no solamente los que tienen que ver con el crimen organizado. Y quiero preguntarte si es que un ecuatoriano está ya en otro país, ¿no? Esta aprobación de la extradición dentro del territorio ecuatoriano podría de cierta forma ayudar para que otra persona, un ecuatoriano que esté en otro país, también pueda facilitarse esa extradición, o no ayuda en nada. Claro, la extradición activa es cuando el Estado ecuatoriano es el que requiere que envíen acá a alguien que tiene deudas con la justicia ecuatoriana. Okay. En cambio, lo que se dio con alias Fito es una extradición pasiva. El Estado requirente es de Estados Unidos y el Estado requerido es del Ecuador. Es decir, nosotros recibimos una solicitud formal de Estados Unidos en el sentido de que se le entrega a la justicia norteamericana por, me parece que eran 7 cargos. ¿Ecuador podría requerir a Rafael Correa, que se encuentra en Bélgica? Claro, también esa sería una extradición activa. Sí. El Estado requirente sería el Ecuador. Ya, pero habría que revisar el estatus en el que se encuentra Rafael Correa. Él dice que está de asilado. Si él tiene la condición de asilado, esa es una protección internacional que de algún modo lo blinda. ¿Y si Estados Unidos lo requeriría en Bélgica a Rafael Correa, por ejemplo? De igual manera, yo creo que se dificultaría si es que se confirma la condición de asilado de Rafael Correa. Desconozco si es que tiene ese estatus de protección. En todo caso, es una protección que se ofrece para supuestos perseguidos políticos, especialmente. Bien, otra de las propuestas del presidente Daniel Noboa se ha hablado de la castración química mediante reforma, ¿no? Es lo que se estaría proponiendo. ¿Usted qué opina de eso? Violadores, perdón. A ver, primero creo que hay que hacer una distinción con la castración la castración química y la castración física, ¿no? En este caso no se está hablando de una castración física, lo que se está proponiendo es una castración química que en estados como Polonia, algunos estados de Estados Unidos de Norteamérica, en Rusia,
está vigente, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, obligatorio o forzado. En otros estados, me parece que es Argentina, España, en algunos otros estados, está permitida siempre y cuando sea voluntaria. Y de hecho se ofrece algún tipo de beneficio penitenciario si es que la persona involucrada especialmente en un delito sexual consiente en someterse a ese tratamiento médico. ¿En qué consiste? En un bloqueo hormonal. Claro. Me parece a mí que hay que informar adecuadamente a la ciudadanía en el sentido de que no se trata de cercenar o no se trata de... ¿En qué país, por ejemplo, podría pasar eso? Corea del Norte. Claro, no, y acá tienes, de hecho, me parece que es en, no recuerdo si es Corea, me parece que es de Corea del Sur. Corea del Sur. Me parece que es en Corea del Sur. Yo había revisado un poquito de la data, sí, en Corea del Sur. En el 2011 se aprobó la castración química. En definitiva, perdón, la castración química. Y lo que tienes en definitiva es un bloqueo hormonal para que no sienta esa libido sexual el delincuente y no reincida en el cometimiento de delitos por los cuales ya fue condenado. Es decir, me parece a mí que aquí el interés superior del niño prevalece definitivamente sobre los derechos de los condenados por delitos sexuales. Yo estoy a favor de la castración química. Considero que es un tratamiento médico que de algún modo se puede convertir en una medida de prevención, de seguridad, para evitar la reincidencia en el cometimiento del delito. Lo que sí veo es que lamentablemente en el debate que se ha dado no se ha integrado mucho a los médicos, a los psiquiatras, a los urólogos para que nos informen adecuadamente si sería eficaz, porque creo yo que si es que ellos desde el punto de vista médico ponen reparos, dicen que no es efectivo, podríamos de algún modo reconsiderarlo. Creo que ellos se tienen que integrar al debate. Pero cuando son violadores, asumo que cuando esta castración química aplicaría cuando son violadores que están con sentencia, obviamente, ¿no? Con sentencia, definitivamente. Entonces, obviamente, si es que pasaron ya, llegaron a la sentencia y vieron el tipo de delito, lo de la evaluación psiquiátrica sería posterior ya a la sentencia, ¿entendería? Claro, correcto. Lo que pasa es que hay que aclarar algo que me parece no está del todo claro en la propuesta. En la propuesta del presidente, de algún modo se menciona como una medida preventiva. No es una pena accesoria, como dicen algunos colegas, no es una pena accesoria, no se lo está planteando así, se lo está planteando como una medida preventiva para que el delincuente sexual, que definitivamente no se puede rehabilitar, es lo que dicen los expertos, no reincidan en el cometimiento del delito y no sean peligrosos para la sociedad, específicamente para un grupo de atención prioritaria que son los niños, niñas y adolescentes. Pero siempre y cuando esta persona no sea declarada que tiene un problema mental, ¿no? Porque le pongo un ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, valga la redundancia, cuando alguien está condenado a pena de muerte, llevan a un psiquiatra para que lo valore si es que él está capacitado, es una persona demente, porque si es demente lo mandan al manicomio. Ahora, ¿se podría correr ese riesgo cuando vaya a la evaluación psiquiátrica que el violador diga, no, sabes qué, mira, él es un demente, tiene que ir al manicomio y por eso lo hizo y no porque es una persona que está en su sano juicio? Efectivamente, yo no soy penalista, pero definitivamente sí podría darse ese caso. Podría darse el caso de eventuales escenarios de inimputabilidad en caso de que se acredite alguna determinada condición médica, ¿no? Pero en este caso se trata sobre todo de un tratamiento médico que produce un bloqueo hormonal y que de algún modo previene ciertos casos de delitos sexuales, porque ojo también con esto, también nos explican los expertos, especialmente los médicos, que hay, o especialmente los psiquiatras diría, que no todos los delincuentes sexuales, digamos, cometen ese tipo de delitos por atribuyéndole a situaciones de deseo sexual, sino muchas veces por hacer daño. Tienen algunos comportamientos de carácter... Psicópatas maniáticos. Exactamente, un perfil psicopático que ya se trata de otra manera y que de algún modo en esos casos no sería efectivo. Pero claro, tienes los datos importantes, por ejemplo, en Reino Unido, que aparentemente disminuye la posibilidad de reincidencia en un 60%. Entonces, ante la posibilidad de que en algo ayude, de que sea una de las medidas que evite la reincidencia en el cometimiento de estos delitos, me parece que es una alternativa
que sería viable. Ahora, ojalá que no se lo use políticamente. O de formas de activista. Eso te iba a preguntar como un activismo, obviamente, de corrientes activistas y cosas así. Sí, hay que tener cuidado porque yo creo que el uso político que se puede hacer puede derivar en un populismo penal, generándole una sobreexpectativa a la gente, cuando este tipo de medidas tienen que complementarse con estudios criminológicos. Me parece que aquí en el Ecuador hace falta que exista una política criminal, perfilar el tipo de delincuentes de determinados tipos de delitos, por qué delinquen, qué sé yo, en cuanto a delitos sexuales, cuál es el perfil. Exacto, el perfil, para que de acuerdo a eso se pueda prevenir el cometimiento del delito. Somos muy punitivistas aquí. Pensamos que solamente con la sanción, con el castigo, le devolvemos la paz social a la gente, y realmente creo que se necesita una política integral. Creo yo que se necesita, por ejemplo, el estudio de criminólogos. Ahí tienes ahora en Australia, en Canadá, buenas maestrías. Hay ecuatorianos que se han educado en el exterior. ¿Por qué no hace algo tan básico el gobierno, el Consejo de la Judicatura, la función ejecutiva coordina acciones con la función judicial para poder sentar a una mesa de justicia que formule una política criminal que con resultados, con un estudio pormenorizado, puedan adoptar otras medidas eficaces que complementen a la castración química y evitemos que se incremente tanto o evitemos el aumento desmesurado de este tipo de delitos que realmente preocupan a la sociedad. Antes de pasar a los proyectos de seguridad que han sido impulsados en este gobierno, mira, que no puedo dejar pasar y preguntarte el caso de Santiago Díaz, ¿no? Que está acusado de haber violado a una menor de 12 años la edad que esta niña tendría, y luego él propone un proyecto de ley para que las menores de 14 años puedan mantener relaciones sexuales. La pregunta puntual aquí es, ¿cuál es el alcance de la Corte? Porque ya en la reforma del Código Orgánico Integral Penal del 2025, el artículo 175, literal 5, ¿no? El delito decía así: en los delitos sexuales, el consentimiento dado por la víctima menor de 18 años es irrelevante. Hasta ahí. La reforma de la Corte le pone, excepto en los casos de personas mayores de 14 años que se encuentren en capacidad de consentir en una relación sexual. Entendería que sería de 14 a 18 años, 14, 15, 16, 17 años, que pueden mantener relaciones sexuales y ya no sería considerado delito. Claro. ¿O me equivoco? Lo que se hacía, digamos, en este proyecto de ley era básicamente vender la idea de que supuestamente se estaba implementando la sentencia de la Corte Constitucional en el ámbito normativo, es decir, se estaba trasladando a un texto normativo lo que la Corte a través de sentencia aprobó. Y es cierto, la Corte Constitucional lo que hizo es... reformó el Código Orgánico Integral Penal. Se llama sentencia aditiva. ¿En qué consiste la sentencia aditiva? En agregar algo al artículo 175, numeral 5, que tú referiste. Es el texto del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué decía el Código Orgánico Integral Penal? Que mantener relaciones sexuales con una menor de 18 años, con alguien menor de 18 años, era automáticamente considerado como delito, así haya sido consentida la relación sexual. Exacto. Pero ¿qué es lo que había pasado en la problemática social? Que en ciertas ocasiones los padres de ciertas chicas, ¿sí?, les denunciaban penalmente a los exnovios o novios de sus hijas porque habían tenido relaciones sexuales. Denuncias falsas. Y no era relevante, el consentimiento. No era relevante el consentimiento en el sentido de, así haya sido consentida la relación, era considerado delito, especialmente de estupro. Pero, ¿qué es lo que hace la Corte Constitucional? Agrega una excepción en el sentido de que si se trata de un adolescente de 14, 15, 16 o 17 años, ¿sí?, si no hay mucha diferencia de edad con la persona con la que tuvo la relación sexual, si tiene un grado de madurez importante, la chica puede consentir. ¿Y quién determina eso? ¿El juez? Los jueces penales. Eso es yo quería, a eso quería llegar, porque, o sea, aquí el artículo, esta reforma que hace la Corte no te especifica una edad. Puede ser un hombre de 70 años que enamoró a una chica de 15 años. Claro, eso es delito, sigue siendo delito. ¿Por qué? Si no lo dice, aquí no me especifica la edad. No, lo que pasa es que la Corte Constitucional, a línea seguida, digamos, de ese agregado del artículo 175, numeral 5 del COIP,
establece algunas condiciones, algunos parámetros que es importante considerar. Y ahí justamente menciona, hay que tomar en cuenta la madurez, la diferencia de edad. Correcto. ¿Sí? Entonces, qué sé yo, alguien de 30 años tiene una relación una de 15, o sea. Con una chica de 14, 15 años, un adolescente de 14, 15 años, eso sigue siendo considerado delito. Ahora, lo que sí podría darse el caso que una adolescente de 14 años tenga una relación sexual consentida con alguien de 16. Y eso ya dejó de ser considerado delito porque la Corte Constitucional le da ese margen de apreciación al Tribunal Penal para que, considerando esos parámetros, no atribuya responsabilidad penal en todos los casos. Te quiero hacer dos preguntas en una. Una, ¿estás de acuerdo con eso? Y segundo, la Corte, ¿cómo puede tener esa atribución para reformar el Código Orgánico Integral Penal sin que esto haya sido evaluado dentro de alguna comisión en la Asamblea Nacional? El poder que tiene la Corte incluso sobre la Asamblea. ¿Sabes qué? En eso soy crítico yo. Siempre he sido crítico de abusar de la emisión de sentencias manipulativas. Así se llaman en la doctrina, digamos, en la doctrina constitucional. Cuando la Corte Constitucional altera textos, agrega, suprime o reemplaza entero artículos de los códigos y leyes. Mucha gente se sorprende. De hecho, recuerdo claramente una anécdota con un ex profesor mío, ahora colega docente, que me decía después de clases, Salim, un estudiante me dice si es que la Corte puede reformar artículos de los códigos y leyes. Yo le dije que no, pero eso hace en la práctica. Pero no admite que hace reformas, sino dice que está interpretando. Y en este caso puntual, por ejemplo, a mí me parece que la Corte hizo mal en no permitir que la Asamblea debate esos temas, que en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado se debatan esos asuntos sensibles, complejos, con aportes de los expertos, ¿no? Penalistas, constitucionalistas, expertos en derechos de los niños, niñas y adolescentes, para que analicen la conveniencia de modificar ese artículo del Código Orgánico Integral Penal. Yo te diría que estoy parcialmente de acuerdo con esa decisión de la Corte por una sencilla razón. Mira la problemática que se daba. Adolescentes desesperadas porque los querían procesar penalmente a sus parejas por una relación que fue consentida. No importaba que haya sido consentida, el solo hecho de que sea menor de 18 años ya era, digamos, importante para atribuir responsabilidad penal. Entonces había un montón de adolescentes que enfrentaban la justicia penal juvenil a pesar de haber tenido relaciones sexuales consentidas con sus parejas. Y habiendo poca diferencia, es muy distinto, como te digo, cuando se aprovecha a alguien en una relación de poder. En una relación de poder es distinto porque obviamente ahí hay un abuso de poder. En ese caso sigue siendo delito lo que puede suceder en el ámbito íntimo. Aquí no especifica si es hombre o mujer la víctima. Exacto. No la especifica, ¿no? Claro. Entonces aquí quiero hacer un ejemplo un poco raro. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es la menor, la mujer, que tiene relación con varios muchachos, ¿no? Que tiene la relación con varios menores de edad, ¿no? No estamos también fomentando a una edad en que los chicos más bien se debería fomentar la promiscuidad. No creo. La verdad, así se lo vendió al FADO de la Corte, en el sentido de que la Corte estaba promoviendo la sexualidad a temprana edad. Tú tienes en la Constitución, entre los derechos de libertad, en el artículo 66, el derecho a tomar decisiones libres, informadas sobre la sexualidad y la vida reproductiva. ¿Eso qué exige? Que el gobierno, particularmente el Ministerio de Salud, emprenda campañas informativas para los adolescentes para que tengan relaciones sexuales responsables, para que sepan las consecuencias de sus actos en el ámbito íntimo, para que pueda realizarse, qué sé yo, una campaña informativa en colegios. Pero Santiago Díaz con esto podría lavarse las manos y decir, no sé que ya en el COI ya está. No, eso sí no. Y los asambleístas que firmaron el apoyo pueden decir, no, pues ya está aquí en el COI. A este señor Díaz no le ampara ni la Corte Constitucional. No, pero hablo del proyecto, no te hablo de la denuncia de violación, pero te hablo del impulso que hizo con el proyecto de ley. Los 10 asambleístas que firmaron pueden decir, no, sí, aquí estaba, yo estábamos cumpliendo la sentencia de la Corte, lo que ya está cambiado. No, es que ahí, en ese caso, seguirá siendo un delito sexual lo que él hizo, porque obviamente había una diferencia etaria significativa. Pues él tendrá que más. Pero no me refiero al caso por el cual está siendo denunciado Santiago Díaz, sino el proyecto de ley que él impulsó. Es que lo justifica en el sentido de que él lo único que buscaba es
trasladar al ámbito normativo lo que fue resuelto a nivel jurisprudencial. Exactamente. De hecho, Correa, en un trino en X, justamente defiende la iniciativa legislativa en el sentido de que la Corte ya lo resolvió y simplemente estaban ingresando. Pero a eso yo voy, los días asambleístas pueden pegarse una lavada de manos y decir, no, pues señores, estamos cumpliendo con la sentencia y la reforma que ya está en el COIP, listo. Claro, no ha pasado nada. Y de hecho habría que revisar en qué términos fue planteada la iniciativa, porque claro, la defensa del bloque de la Revolución Ciudadana es justamente en que ellos presentaron un proyecto que simplemente buscaba que se implemente una sentencia de la Corte expedida hace 2 años. La jueza ponente Daniela Salazar en esta sentencia justamente planteaba una problemática social, en el sentido de que habían adolescentes que enfrentaban la justicia penal juvenil, por haber mantenido relaciones sexuales consentidas y con parejas, no necesariamente con personas a las que forzaron a este tipo de relaciones. Entonces, tomando en cuenta esa problemática que enfrentaban los adolescentes en la justicia penal juvenil, se tomó eso en consideración. Ahora, eso provocó un escándalo social, en el sentido de que justamente la Corte estaba promoviendo. Porque esto va de la mano también con los temas a ver, que se consideraba que una menor que quede embarazada, producto de una relación sexual antes de los 18 años, se lo consideraba ya como una violación. Ahora ya no se lo va a considerar como una violación. Sí, pero tienes que considerar algo. En este caso, que quede embarazada y ella, obviamente, si es que aborta, se sigue considerando delito siempre y cuando cumpla la temporalidad que fue aprobada en el tiempo de Lazo. Claro, pero yo creo que en eso hace falta mirar la realidad. Tienes que aceptar que la realidad de la sociedad ha cambiado, ¿sí? Los adolescentes de hoy no son lo que éramos nosotros en nuestra adolescencia, y creo que negar una realidad que existe es no afrontar la problemática. Y en este caso lo que hizo la Corte Constitucional, insisto, no es promover las relaciones sexuales a temprana edad. Lo que hizo la Corte Constitucional, creo yo, es de afrontar una problemática. Adaptarse. Exacto, ¿vale? Sí, aceptar la realidad y plantear una solución al problema, porque afrontaban, insisto, problemas con la justicia penal los adolescentes a pesar de tener... ¿Tú estás de acuerdo con el aborto? Y yo en ciertos casos. En violación. Ciertos casos. En violación, por ejemplo, soy partidario siempre y cuando exista alguna manera fiable de verificar que existió, qué sé yo, una denuncia en la justicia penal ante la fiscalía, tal vez un informe médico algún informe médico, no con una declaración notarizada. Por ejemplo, yo sí me opongo a que se realice una simple declaración notarizada, porque eso ¿a qué puede derivar? Eso puede derivar en un abuso en cuanto a decir que sucedió algo que realmente no ocurrió, solamente para facilitar la práctica del aborto. Claro. Entonces yo no estoy de acuerdo con que se abra a cualquier tipo de caso la práctica del aborto. No estoy de acuerdo con que se permita la legalización del aborto, no estoy de acuerdo. Aunque, mira, en ciertos estados, me parece que Alemania, Uruguay, han experimentado con políticas públicas en el sentido de informar a la ciudadanía sobre las consecuencias del aborto, cómo se realiza el procedimiento, y mucha gente se echa para atrás luego de recibir información, especialmente en el ámbito médico, y desiste de la práctica del aborto, decide tenerle al bebé, y de algún modo el Estado contribuye en la información que muchas veces no la tiene quien toma esa decisión. Entonces creo que sí es muy importante lo que ha hecho Alemania y Uruguay, a pesar de que no estoy de acuerdo con la legalización del aborto. Me parece que es interesante informarle a la ciudadanía para que tome mejores decisiones en ese ámbito reproductivo. Y qué bueno que personas como tú con criterio hablen de estos temas, porque a veces yo creo en la libertad, que todo el mundo puede decir lo que mejor les parezca, pero son temas muy sensibles cuando no solo es la vida de la madre, sino del ser que está dentro, que no pidió venir al mundo, porque todos estuvimos dentro de la barriga de nuestra mamá de forma temporal. No somos parte del cuerpo de la madre, somos un cuerpo transitorio que estuvo ahí, y que al menos yo en lo personal, indistinto el caso, estoy totalmente en contra del aborto, sea el caso que sea. Y miren, en ese caso hay un conflicto de derechos que siempre se discute en las aulas, ¿no? Yo al menos promuevo una discusión informada, ¿no? Y que cada quien adopte la posición libremente, pero con buen sustento. Tú tienes el conflicto de derechos entre el derecho a la vida del no nacido y, por otro lado, el derecho de libertad de la madre. Se habla de la soberanía del cuerpo, ¿no es cierto?
Yo sí creo que en esa ponderación que se aplica en el ámbito jurídico, que es sacrificar un derecho para proteger el otro, necesitamos mayor información para elevar el nivel de debate. Me parece que posturas esencialistas de ciertos grupos muy radicales no contribuyen, y más bien creo yo que ese tipo de debates lo tenemos que dar cuando esté más informada la ciudadanía. Mira también lo de la castración química. Creo que el debate es muy superficial. Exactamente. Y tenemos que integrarlos a los profesionales. Por eso es que hacer unos 10 programas más de esto con otros invitados para seguir analizando y que la ciudadanía sepa de esto, ¿no? Que no es cuestión de coger y no, que vamos a ir en contra del aborto, a favor de la vida, lo que sea, sino que no. Y creo yo que en la Asamblea Nacional, en la Corte Nacional, los debates de esos temas sensibles, complejos, tiene que darse con la participación de expertos. Mira, por ejemplo, lo de la castración química, imposible discutir y asumir una posición definitiva. Yo tengo una posición preliminar a favor de la castración química, pero me gustaría escuchar más a profundidad los análisis de los médicos, de los urólogos, de los psiquiatras, de los criminólogos. Creo que con esa discusión interdisciplinaria se enriquece el debate y se toman mejores decisiones. Creo que esa es la mejor manera en que se legitiman las reformas normativas y la emisión de sentencias en el ámbito constitucional especialmente. Bien, antes de finalizar y pasar a las 7 preguntas rápidas, quiero preguntarte sobre estos proyectos de ley así rápidamente de la Asamblea Nacional. ¿Crees que el tema de la ley de integridad pública, el cobro de nuevos impuestos, ha ayudado, ha servido a la seguridad del Ecuador? ¿Sí o no? ¿Cómo le analizas eso? Sí, sabes que estaba revisando justamente y por eso me permití traer los ejes de la agenda parlamentaria. Es interesante ver que ahora en la presidencia de Nils Holsten por los próximos 2 años se han propuesto 5 ejes. La una es el eje de la seguridad ciudadana, 5 proyectos de ley están en esta agenda, 15 proyectos de desarrollo social. Me llama la atención que no se haya incluido casi nada de salud, solamente el tema del cáncer. Sería interesante que integren más iniciativas de salud. Creo que en el ámbito de la salud necesitamos algunas reformas. Bastante. En desarrollo económico, productivo y sostenible tienes 11 proyectos en agenda. Infraestructura, recursos naturales y medio ambiente, 4, ya se aprobó 1 de áreas protegidas. La eficiencia del Estado y lucha contra la corrupción, 15, ya se aprobaron 2. Está ahí incluido el del CERCOP también, ¿no? También. La reforma del CERCOP debe estar incluida. La ley de integridad pública, que incluye reformas a las compras públicas, está justamente incluida en esta agenda. Entonces, me parece que se han discutido algunos proyectos de ley importantes, algunas reformas importantes. Mira, por ejemplo, en cuanto a no le obliguen al contratista a seguir ejecutando la obra a pesar de que no le han pagado lo que corresponde para seguir avanzando en la ejecución de la obra pública, y que eso esa responsabilidad recaiga sobre los funcionarios públicos dependientes que no han pagado oportunamente y no le han permitido al contratista cumplir con su parte. Muy importante esa reforma a las compras públicas. Pero creo yo que hace falta más información sobre la seguridad social, por ejemplo. ¿Sí? Este tema de la jubilación. ¿Van a poder seguirse jubilando las personas a los 60 años amparados en la ley de seguridad social? ¿O según la ley de integridad pública hay algún cambio en cuanto a la edad de jubilación? Un tema que es interesante discutirlo más a profundidad. Otro tema importante en cuanto a la seguridad ciudadana, lo que tú decías. Sin duda, esta ley de inteligencia que propone la creación de varios subsistemas será un importante aporte para enfrentar mejor al crimen organizado. Pero creo yo que hay que esperar que se nombren a las autoridades, se adquieran los equipos y se esperen los resultados. Por ejemplo, atribuirle a la ley de inteligencia la recaptura de Fito, me parece que sí, por ahí escuché también un comentario de eso. Es un error, sí. Es un error, no, definitivamente fue a los pocos días que entró en vigencia. Es imposible esperar resultados si todavía no se nombraban autoridades de los subsistemas de inteligencia. Es necesario que se articulen acciones entre la inteligencia financiera, la inteligencia militar, policial, para que se puedan ver resultados, pero sin duda, mira, se han dado pasos muy importantes en el ámbito del combate al crimen organizado, y creo que faltan algunos más en el ámbito normativo y en el ámbito de la justicia. Me parece que el sistema de justicia penal está en una crisis tremenda. Bueno, sí. Vamos a tener que depurar la justicia, y por eso la conformación del Consejo de la Judicatura es fundamental. Y es el concurso que se viene, ya están completas todas las ternas, ¿no? Y de eso también te voy a invitar para venir a hablar de esos temas y sobre el concurso fiscal. Yo soy veedor del concurso de la Fiscalía. Sí, y me parece que es una oportunidad muy importante para poder implementar los cambios que se necesitan en la investigación de los delitos, en la acusación con sólidas pruebas en el ámbito de la Fiscalía. Los jueces también creo que tienen que ser evaluados periódicamente. Está muy bien que se los evalúe, pero sin selectividad
y sin ensañamiento, claro, con aquellos jueces, con ciertos jueces que tal vez le resulte incómodo a un político o a otro. Creo que se tiene que hacer a través de parámetros objetivos, técnicos, y finalmente tú tienes a la policía, que la policía también enfrente un proceso de depuración, porque tú has visto que hay muy buenos elementos de la policía que han ejecutado operativos, digamos, bien desarrollados, como la recaptura de alias Pito. Y nadie se va del dato sin las 7 preguntas rápidas para Salim Saidán. ¿Salvador Allende fue una víctima, sí o no? Sí. ¿Estaría de acuerdo con la eliminación del Ministerio de la Mujer, sí o no? No. Si en sus manos tuviese la opción de eliminar un artículo de la Constitución, ¿cuál sería? La existencia del Consejo de Participación Ciudadana con su potestad nominadora. Y la siguiente pregunta justamente era si estaría de acuerdo con la eliminación del Consejo de Participación, pero si es que se le elimina esto, ¿usted estaría de acuerdo que pase a la Asamblea, sí o no? Sí, bajo ciertas condiciones. Que en la Asamblea se nombre una buena comisión integrada por profesionales serios, con probidad notoria, que puedan revisar las carpetas. Pero lo politizamos y lo partizamos otra vez. Lo que pasa es que al margen de donde esté la potestad nominadora, sea en el Consejo o sea en la Asamblea Nacional, vamos a seguir teniendo concursos tramposos de selección de autoridades si es que no nos enfocamos en eso, en los concursos. Creo que la clave no está en el que designa, sino en cómo se designan las autoridades. O sea, básicamente en el Consejo de Participación hubo mucho reparto, en la Asamblea puede seguir habiendo reparto si no atendemos a lo principal, cómo designar autoridades de control y de justicia, probas, éticas, conocedoras, y que tengan una amplia trayectoria que les permita manejar mejor las instituciones de control y justicia, ¿no? ¿China es comunista o socialista? No, perdón, ¿capitalista o socialista? Capitalista. Capitalista. Y finalmente, ¿Barcelona o Emelec? Ninguno. ¿Cuál entonces? Deportivo Quito. Deportivo Quito. Saludos para está en una mala racha, pero definitivamente aspiro a que vuelva a las... digamos, al sitial más alto del campeonato nacional. Ojalá algún día. Saludos para las personas del Deportivo Quito y a ustedes, sobre todo, queridos ciudadanos. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales aquí en El Dato. Estaremos muy pronto debatiendo todos estos temas para, como siempre lo digo, estimado Salim, sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones. Muchísimas gracias.